Durante décadas, las estrellas del cine de oro mexicano nos hicieron soñar, pero cuando el telón cayó y sus cuerpos quedaron sobre la mesa fría de la morgue, empezaron a surgir preguntas que nadie pudo responder del todo. Autopsias que no cuadraban, cuerpos con heridas que nunca se explicaron. Sustancias, marcas y hallazgos que quedaron sellados en archivos o simplemente borrados. ¿Murieron como nos contaron? ¿O hubo algo más? En este video, vamos a recorrer los 11 casos más raros, oscuros y escalofriantes, descubiertos en las autopsias de los ídolos del cine de oro. ¿Estás listo? Comencemos. Andrés Soler fue el rostro de la sabiduría, el padre bonachón, el juez justo. Pero cuando murió repentinamente de un infarto en 1969, su autopsia reveló un detalle que sorprendió incluso a los médicos forenses. Aunque tenía poco más de 70 años, su corazón estaba completamente destruido, literalmente envejecido como el de un hombre de 90, lleno de fibrosis, calcificaciones y desgaste avanzado, como si hubiera estado recibiendo tratamientos agresivos durante años. ¿Qué fue lo que lo debilitó tanto? Se comenzó a rumorar que Soler era parte de una generación de actores que recibía fármacos no regulados, muchas veces recetados por médicos de confianza para mantener energía en los rodajes, controlar el peso o paliar dolores crónicos. Corticoides, ansiolíticos, sedantes, sustancias que en ese tiempo no se documentaban ni se cuestionaban. También se hablaba de tratamientos rejuvenecedores que estaban de moda entre los actores mayores, pero que destruían los órganos desde dentro. Su muerte fue natural, sí, pero su cuerpo decía otra cosa, que había sido desgastado por dentro, lentamente, en nombre del espectáculo. Belleza helada, rostro de porcelana. La actriz Miroslava Stern parecía vivir en un eterno plano de perfección. Pero su muerte, en 1955, estremeció al país y hasta hoy sigue rodeada de misterio. Oficialmente, se quitó la vida con una sobredosis de barbitúricos. Fue encontrada en su cama, con una foto de Luis Miguel Dominguín, el torero español del que estaba enamorada apretada entre sus manos. Todo parecía cerrado, poético, casi teatral, pero los detalles de su autopsia no contaban la misma historia. Peritos que revisaron el cuerpo hablaron años después de algo insólito. Su cuerpo había sido maquillado post-mortem. La posición en la que fue hallada parecía demasiado perfecta, como si alguien la hubiese acomodado cuidadosamente para construir una escena. Algunos investigadores independientes sugirieron que no murió sola, que alguien pudo haber estado con ella, facilitando o incluso forzando el acto final. ¿Por qué su muerte se cerró tan rápido? María Félix, la doña, símbolo de poder, belleza y eternidad, falleció plácidamente mientras dormía, un 8 de abril, el mismo día en que nació. Todo parecía poético, perfecto, como si ella hubiera decidido su salida del mundo con la misma precisión con la que vivió su vida. Pero cuando su cuerpo fue examinado en privado por profesionales, comenzaron los susurros. Su piel tenía signos evidentes de tratamientos estéticos extremos, procedimientos que, en su momento, eran experimentales o mal documentados. Algunos médicos afirmaron que se habían encontrado residuos de sustancias plásticas en zonas inusuales del rostro y cuello. Otros señalaban marcas de cirugías no registradas oficialmente. Pero lo más perturbador era la rigidez anómala en ciertas áreas del cuerpo, como si hubiera habido una preparación post-mortem, más estética que forense. No hay documentos oficiales que respalden esto, pero entre personal médico y funerario, el chisme persistía. La doña murió como una estatua, pero parecía que ya se estaba convirtiendo en una desde antes. Galán eterno, voz seductora, ídolo de la elegancia y el deseo. Mauricio Garcés murió oficialmente de enfisema pulmonar, producto de una vida entera fumando como si fuera parte del guión. Pero quienes vieron su cuerpo tras el fallecimiento, dicen que hubo algo más. Fuentes cercanas al hospital y a la funeraria comentaban que la autopsia reveló lesiones internas que no correspondían con un simple enfisema. Habría habido marcas de deterioro en órganos clave, daños que algunos médicos vinculaban con una posible exposición prolongada a sustancias experimentales o fármacos para mantener energía, voz y apariencia. Incluso se habló de un pequeño hallazgo no revelado al público, una anomalía en el sistema linfático que nunca fue diagnosticada en vida. ¿Por qué no se habló de esto? ¿Fue encubrimiento para mantener su imagen impoluta?
Lo cierto es que, hasta hoy, quienes estuvieron cerca del caso juran que Mauricio Garcés se fue con varios secretos, incluso dentro de su cuerpo. La rumbera mayor, pasión caribeña, movimiento que paralizaba paz, pero lo que no se movía era su posición privilegiada en el medio, gracias a una estética casi inhumana para su época. Al morir, los rumores no tardaron. Su autopsia, según fuentes médicas no oficiales, reveló daños atípicos en órganos clave, especialmente en el hígado y sistema hormonal. Se decía que durante años se sometió a tratamientos de manipulación hormonal intensiva para conservar su figura y mantener su aura exótica en pantalla. Hormonas femeninas, testosterona, reductores metabólicos, muchos de ellos ilegales o no aprobados, pero usados secretamente por actrices que querían vencer al tiempo. Los daños encontrados en su cuerpo coincidían con exposición prolongada a cócteles químicos que afectaban su sistema endocrino. Algunos incluso hablaban de atrofia glandular y alteraciones genéticas leves, pero nada de esto se hizo público. Genio del cine, salvaje sin filtros, leyenda viva hasta su último día, pero su muerte dejó un rastro de preguntas sin respuesta. Se dijo que murió al caer por unas escaleras en su casa. Versión oficial: golpe en la cabeza, caída accidental. Pero la autopsia reveló algo inquietante. El golpe no coincidía del todo con una caída. El impacto era seco, preciso, demasiado limpio. Además, había hematomas previos en los brazos y costillas, señales que hicieron sospechar a algunos forenses que pudo haber existido una agresión anterior o un altercado físico. Pero no hubo denuncia, ni testigos, ni investigación. ¿Fue un accidente? ¿O alguien ayudó a apagar su fuego justo cuando ya no era tan temido? Lo cierto es que el cuerpo del indio, fuerte hasta el final, llevaba marcas que nadie se atrevió a cuestionar, como si hasta después de muerto siguiera dando miedo. El ídolo de México, el hombre que cantaba, actuaba, volaba y enamoraba a todo un país. Pero su muerte, en ese avionazo de 1957, no cerró un ciclo, abrió una leyenda. Los restos hallados en el lugar del accidente estaban completamente calcinados, casi irreconocibles. Y aunque oficialmente se confirmó su identidad por una placa metálica en la dentadura, muchos comenzaron a dudar. Testigos aseguraban que el cuerpo no coincidía en estatura ni en complexión. Otros afirmaban haberlo visto vivo años después en ciudades pequeñas del país. Incluso se decía que alguien cercano había confesado en secreto: Pedro no murió, lo desaparecieron. La autopsia nunca fue publicada en su totalidad, y su rostro jamás fue mostrado oficialmente. ¿Fue una estrategia para escapar de la fama? ¿O un encubrimiento más profundo? Lo único cierto es que Pedro murió ese día. O al menos, eso fue lo que nos contaron. La primera diva internacional de México, elegancia, silencio y mirada de reina, murió en Estados Unidos, lejos de los foros que la hicieron leyenda, pero su regreso al país fue más turbio de lo que muchos imaginan. Durante el traslado de su cuerpo, surgieron rumores sobre manipulaciones, retrasos y protocolos rotos. Se decía que hubo una sustitución de ataúd y que incluso algunas piezas médicas fueron retiradas sin justificación formal. Una fuente del consulado filtró que el acta de defunción tenía discrepancias con el informe médico original y que durante el vuelo a México se alteraron ciertos documentos para asegurar una recepción impecable. ¿Se intentó ocultar algo? ¿Un procedimiento estético extremo? ¿Una enfermedad más delicada que lo que se declaró? Nadie quiso abrir el ataúd y nadie cuestionó nada más, porque con Dolores, hasta la muerte debía verse perfecta. Rey del albur, maestro del ritmo, comediante eterno, pero su final no fue gracioso ni justo. Murió por complicaciones hepáticas, pero su autopsia dejó más dudas que respuestas. Se decía que sufrió una acumulación de sustancias, desde analgésicos hasta medicamentos para la presión y el insomnio. El problema: muchos de esos tratamientos no eran compatibles entre sí. Médicos cercanos al caso afirmaron en entrevistas décadas después que hubo signos de negligencia médica, fármacos mal administrados, sobredosificaciones no supervisadas y, sobre todo, una falta total de seguimiento clínico real. Además, en su cuerpo se encontraron residuos de un medicamento experimental
que nunca fue aprobado oficialmente en México. ¿Quién se lo dio? ¿Por qué? Todo fue archivado como fallo multiorgánico. Pero para los que conocieron a Germán, su muerte fue más un abandono que una tragedia natural, un ídolo del pueblo y, al final, un paciente olvidado. El charro elegante, voz imponente, hombre de honor, murió joven, a los 42 años, oficialmente por complicaciones de cirrosis hepática. Pero cuando su cuerpo fue examinado, las cosas no cuadraban. Médicos cercanos al caso aseguraban que su hígado estaba destruido, sí, pero también su corazón, sus riñones y parte del sistema nervioso. Todo eso no era típico de un hombre de su edad, ni siquiera con problemas de alcohol. Se comenzó a hablar de una enfermedad degenerativa mal diagnosticada o incluso de un colapso sistémico por medicamentos experimentales. Algunos rumores apuntaban a tratamientos clandestinos en Estados Unidos, donde había intentado mantener su salud en secreto. Y aunque su imagen siempre fue la del hombre fuerte y sereno, su cuerpo contaba otra historia, una lucha interna, oculta y desgastante. Y así, entre cuerpos silenciosos, autopsias ocultas y secretos que nunca llegaron a los titulares, descubrimos que el final de muchas leyendas del cine de oro no fue tan claro. Como lo contaron, algunos murieron rodeados de rumores, otros con sus cuerpos hablando más fuerte que cualquier biografía, y varios simplemente dejaron más preguntas que respuestas. Ahora te toca a ti.